Bienvenidos al podcast de la Televisión Educativa Plurinacional. En el episodio de hoy exploraremos los elementos clave para llevar a cabo entrevistas efectivas. Descubriremos los diferentes tipos de entrevistas y cómo elegir la más adecuada para cada ocasión. Además, abordaremos los pasos esenciales de preparación desde la importancia de la iluminación, el encuadre, los detalles técnicos que marcan la diferencia. También hablaremos sobre cómo editar y musicalizar una entrevista para lograr el mayor impacto en la audiencia. Acompáñanos para conocer las mejores prácticas y los secretos profesionales detrás de una entrevista exitosa. Para profundizar en estos temas, hoy nos acompaña Guillermo Medrano. Él es cineasta con una destacada especialización en dirección de fotografía. Guillermo cursó estudios de cinematografía en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba. Guillermo, bienvenido. Gracias y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. De inmediato iniciamos nuestro podcast y queremos saber, Guillermo, ¿para qué sirve la entrevista? Bueno, la entrevista es útil fundamentalmente para la nota y la investigación periodística, pero también es muy utilizada en el reportaje y el documental. Sin embargo, la entrevista puede tener vida propia como género televisivo. Muchos programas giran alrededor de una sola entrevista. Exactamente. En tu experiencia, Guille, guíanos, ¿cuáles son los diferentes tipos de entrevistas y en qué situaciones es mejor utilizar cada una? Bueno, en términos generales hay tres tipos de entrevista: la informativa, la testimonial y la de perfil. La informativa está fundamentalmente centrada en hechos y datos para obtener una información objetiva sobre un determinado tema. Está centrada también, obviamente, en la recopilación de hechos. Es ideal la nota para la investigación periodística, donde la precisión de la información es de vital importancia. Para la entrevista informativa es muy importante que el entrevistador debe investigar a fondo para que pueda formular preguntas claras para obtener datos concretos sobre el tema en cuestión. Además, debe atraer la atención del espectador. La entrevista informativa, como su nombre lo dice, fundamentalmente nos sirve para la información, ¿no? En tanto que la testimonial es para destacar experiencias y emociones personales. El entrevistado nos comparte su perspectiva y vivencia, pero también es muy útil en documentales, reportajes que exploran historias humanas o hechos acaecidos en un determinado tiempo y lugar. Es decir, el testimonio puede ser totalmente personal desde una perspectiva subjetiva, pero por otro lado también un testimonio nos puede dar datos sobre un hecho que ha acaecido o que ha sucedido en un determinado tiempo y espacio, ¿no? El entrevistador debe crear un ambiente de confianza y empatía para que su entrevistado se sienta cómodo y nos comparta todas sus vivencias, ya sean personales o situacionales. El de perfil, de hecho, está enfocada más es más personal, está centrada fundamentalmente en un sujeto. Explora los aspectos y la vida y la trayectoria del entrevistado en cuestión. Requiere una investigación. O sea, toda entrevista en realidad requiere la metodología de la investigación, ¿no? Y en este caso hay que entrevistar sobre un sujeto determinado y hay que tener una suficiente habilidad para indagar esos aspectos esenciales de su vida para tener una narrativa coherente y atractiva. Desde luego, el entrevistador tiene que desarrollar muchas estrategias y habilidades
desde la perspectiva incluso de persuasión, tiene que manejar también herramientas psicológicas. De ningún modo, desde mi perspectiva, un entrevistador debe ser alguien agresivo, sino fundamentalmente tiene que generar un ambiente de mucha confianza para que el entrevistado empiece a soltarnos información relevante. Ya lo habías mencionado, la entrevista tiene que tener este proceso de investigación previa. ¿Cuáles también serían aquellos pasos principales para preparar una entrevista eficaz, además de esa investigación? Desde luego, o sea, un entrevistador ya con mucha habilidad probablemente puede tener cierto dominio para hacer improvisaciones, ¿no? Pero es recomendable hacer un mapa, un itinerario. Entonces, primero que nada hay que definir el tema. Luego, obviamente, hay que hacer una investigación profunda sobre el tema. Hay que, a partir de esa investigación, hacer un esquema de conjunto de preguntas relevantes de indagación que nos lleven justamente a sacar eso que estamos tratando de revelar. Y luego empezar a armar una estructura de las preguntas. En realidad estaríamos haciendo un guión. Como su nombre lo dice, es guión. No es algo establecido per se que se debe cumplir como hierro, digamos, ¿no? Sino que es una guía, es un mapa que nos va a llevar, digamos, en el proceso de la indagación. Estas preguntas tienen que ser ordenadas, obviamente, en una secuencia narrativa, y hay que tener también, bajo la manga, preguntas que pueden surgir en el proceso de la investigación y que uno tiene que tomarlas y lanzarlas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una cierta flexibilidad. Ahora, el definir el tema es súper importante porque nos permite establecer el propósito de la entrevista, o sea, de entrada, ¿no? Esto guiará toda la preparación, es nuestra brújula, ¿no? La investigación sobre el tema tiene que ser no solo sobre el tema, sino también sobre el entrevistado. Tener un conocimiento sólido de estos aspectos permitirá al entrevistador formular preguntas relevantes y también desarrollar estrategias para ganarse la confianza del entrevistado. Ahora, el elaborar las preguntas relevantes requiere o nos permite guiar la entrevista y nos permite focalizar para no desviarnos del tema planteado. Ahora, obviamente, como lo había planteado, ahí tiene que haber una flexibilidad para seguir nuevas líneas de indagación que pueden surgir durante la investigación. Entonces, el entrevistador no tiene que conformarse con su esquema establecido de preguntas, sino que tiene que tener preguntas alternativas que estén ahí, bajo la manga, pero también que tenga la suficiente habilidad para generar preguntas, o sea, inesperadas, que van a surgir del proceso del diálogo y de la conversación, ¿no? Ahora, obviamente, este guión tiene que tener un orden, tiene que haber una presentación, tiene que tener un desarrollo y, obviamente, tiene que tener un cierre, o sea, un final, ¿no? En la presentación no solo te sirve presentar al entrevistado, sino también nos permite establecer el tema de la entrevista en realidad. O sea, y tiene que haber un tema central que es una especie de gancho que inmediatamente no solo va a enganchar al entrevistador, sino fundamentalmente al espectador. Porque si no enganchamos la atención del espectador, obviamente no vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Ahora, en el desarrollo, para eso nos sirve el guión, es un mapa que nos va guiando en todo el proceso. Hay que siempre llevar de nuevo al tema principal. Si el entrevistador o el entrevistado se está queriendo alejar y es una rama que no tiene mucho interés,
Obviamente se deja fluir, pero inmediatamente se lo vuelve a traer al terreno en el que estamos moviéndonos. Ahora, en el desarrollo estamos amplificando el problema planteado en el gancho, ¿no? Entonces, este desarrollo necesariamente va a estar matizado por contrapuntos, o sea, tiene que haber contraste, tengo que generar, digamos, una especie de conflictuar en cierta medida al entrevistado para que el tema se vuelva vivo y nos vaya conduciendo o nos vaya alertando que en algún momento va a tener una resolución. Y el cierre justamente es eso, el momento en que si he hecho un buen uso de todas estas estrategias, va a llegar de manera natural un fin, como que todas las incógnitas que he ido planteando en el proceso, o la incógnita o la gran incógnita, termina cerrándose. O sea, la problemática planteada, si bien no vamos a dar una solución, porque los problemas siempre son complejos, pero el espectador tiene que sentir que la cosa ha terminado, ¿no? Por más abierto que sea el final, o sea, obviamente las dudas que le van a quedar al espectador tienen que estar bien puntuadas y bien cesadas, se podría decir, para que él quede psicológicamente con una cierta tranquilidad y no quede suspendido, pero ¿qué han hablado o qué ha sucedido, no? Entonces, y desde luego, se agradece al entrevistado por su tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien. Además de estos aspectos que acabas de mencionarnos, de la importancia del tema que tiene que tener una entrevista, sobre todo elaboración de un guión y la flexibilidad también de dar a nuestro entrevistado para ampliar un poquito sobre el tema sin desviarnos. ¿Por qué crees, Guillermo, que es importante escoger cuidadosamente el lugar, la luz y el encuadre en una entrevista, en este caso en una entrevista grabada? Sí, para mí es súper importante la preparación. O sea, la preparación es justamente la planificación. Y la planificación está íntimamente ligado con la investigación. O sea, la investigación en realidad nos va a dar pautas de cómo vamos a ir planificando y cómo vamos a ir desarrollando las estrategias. Ahora, todo proceso, desde mi perspectiva, requiere de un método. El método de ninguna manera es una camisa de fuerzas, es decir, el método no quiere decir que te va a llevar a una especie de encasillamiento, ¿no? O sea, el método en realidad es como ahorrar energía, ¿no? Es ahorrar cosas insulsas. Entonces yo planteo esquemáticamente, para eso sirve el esquema en cierta medida. O sea, primero que nada hay que escoger el lugar para la entrevista. O sea, escoger el lugar es importante. ¿Por qué? Porque puede aportar el entorno, digamos, a la temática de la entrevista. O sea, la atmósfera que se desarrolla en el entorno puede darle fuerza a la entrevista. Entonces, hacer una entrevista no es simplemente en esta esquinita lo haremos o aquícito, ¿no? Eso probablemente puede suceder, digamos, para una nota, ¿no? También va a depender de las circunstancias. Entonces, hay que pensar incluso estando en la calle, cómo poner la cámara. Es decir, porque solamente cambiando el ángulo 20 grados, 30 grados o 45 grados, yo puedo cambiar la acústica, puedo cambiar la iluminación. Entonces, cuando estamos pensando en el espacio, también estamos pensando implícitamente en la iluminación y en el sonido, ¿ya? No tengo que estar en un ambiente muy ruidoso, porque eso va a distraer, ¿no? Entonces, es fundamental también definir el encuadre. Y al definir el encuadre, porque el encuadre, queramos o no, es discriminador, porque es un recorte cruel sobre la realidad, ¿no? Entonces, yo voy a definir con el encuadre ya un punto de vista, una perspectiva. Entonces, cuando estoy pensando en la luz, obviamente el encuadre me va a permitir ocultar algunos defectos de luz
¿no? Algunos defectos del fondo, y también me va a permitir incluso cuidar acústicamente, porque si tengo mucho ruido, por ejemplo, si tengo una calle, ¿ya?, y pongo a mi entrevistador para tener el fondo, la calle y el movimiento de los automóviles, y si no estoy con un buen micrófono me va a entrar el ruido del tráfico. Pero si yo me pongo de espaldas al tráfico con la cámara y al entrevistador le hago girar un poco entre 200 o entre 180 grados, obviamente voy a estar de espaldas al tráfico y voy a amortiguar, digamos, todo ese sonido. Entonces, no hay excusa, incluso porque el tipo de entrevistas va a depender de las circunstancias. En un documental, probablemente las entrevistas van a ser más elaboradas, más tranquilas, voy a tener suficiente tiempo para escoger lugares, ¿no? Pero si estoy haciendo un testimonio, tengo que estar en los hechos, y los hechos están sucediendo, y ahí todavía tengo que tener mayor agilidad, ¿no? O sea, no vale, no, es que las cosas eran así y así nomás, ¿no? Es decir, con mal sonido, mala iluminación, etcétera, etcétera. Entonces pierde fuerza el testimonio, ¿no? Ahora, cuando estamos preparando una entrevista, la elección del lugar también nos tiene que permitir, en una entrevista más elaborada, más sosegada, más tranquila, desde luego, la comodidad del entrevistado, ¿no? Definir la luz tiene que ver también con el punto de vista de la cámara. Pongamos en un interior, o sea, los interiores son más amigables, se podría decir, para la entrevista que los exteriores. Pero eso no quiere decir de que no sea imposible hacer entrevistas en exterior. Se requiere otra estrategia y se requiere también mucha experiencia del equipo técnico. O sea, agilidad en el sonidista, agilidad en el camarógrafo para lograr, y agilidad en el director para lograr, digamos, un producto de buena calidad. Pero en el interior, les pongo como ejemplo, estoy en un interior, si pongo a mi entrevistado contra un ventanal, o sea, estoy trabajando en un contraluz, ¿no? Y obviamente voy a perder toda expresividad del rostro. En cambio, si muevo al entrevistado 90 grados y pongo el ventanal de lado, entonces voy a tener una luz lateral que puede ser interesante, me puede dar porque voy a tener algo de sombra en el lado opuesto del rostro, pero eso me puede generar una atmósfera misteriosa, que probablemente es lo que estoy buscando. Ahora, si no quiero lograr algo así tan dramático, giro un poquito más, o sea, llego a que el ventanal esté pegando en 45 grados al entrevistado, y ahí voy a lograr un modelado, digamos, bien interesante, porque incluso el lado sombrío del rostro va a recibir un buen baño de luz, y eso va a dar una cierta armonía, digamos, no algo tan dramático. Pero si quiero evitar todas esas complicaciones, entonces tendrá que estar el ventanal a espaldas del camarógrafo, de tal modo que al entrevistado le dé totalmente de frente. Ahora, eso tiene sus complicaciones. Obviamente garantizo la expresividad del rostro, que de repente es muy importante, pero también puedo darle cierto ambiente plano. Pero eso lo compenso con el fondo. Si creo contraste en el fondo, o sea, si en el fondo me da posibilidad de tener una perspectiva, o hay una textura interesante, libros, etcétera, etcétera, una serie de elementos que pueden adornar o ambientar, más que adornar, ambientar el espacio donde se va a desarrollar la entrevista, obviamente va a ser un resultado de calidad. Reconociendo la importancia de estos aspectos visuales que has mencionado, quisiéramos saber tu opinión. No todos los entrevistados tienen esa facilidad, digamos, de desenvolverse frente a una cámara, a las luces, al mismo ambiente que se puede haber preparado. ¿Qué recomendaciones podrían seguirse para el desarrollo de una entrevista que sea un poco más fluida y natural?
O sea, de hecho, es un gran error. Llega el entrevistado, lo hace sentar y le empiezas a, digamos, a acribillar con las preguntas. O sea, obviamente tiene que haber un ambiente primero de acercamiento, ¿no? Por más inmediata que sea la cosa, es mejor siempre tener un espacio de conocer a la persona, de indagar, de hablar de temas que no tienen nada que ver con lo que vamos a desarrollar en la entrevista, ¿no? Porque tampoco funciona el método donde yo le doy al entrevistado las entrevistas día antes y que se aprenda qué le voy a preguntar. O sea, no tiene sentido. O sea, tiene que haber una espontaneidad, tiene que haber una libertad, o sea, tiene que surgir vida frente a la cámara. Y eso solamente lo vas a lograr conviviendo con el entrevistado, ¿no? Y para eso te sirve la etapa de investigación. O sea, en la etapa de investigación, obviamente tienes que tener ese acercamiento, tienes que desarrollar una familiaridad. O sea, el entrevistado tiene que romper la timidez, ¿no? Y eso solamente se va a lograr desarrollando una empatía, desarrollando una convivencia, ¿no? En un documental, por ejemplo, que va a ser de más largo aliento, de hecho, tienes que convivir en todo el proceso de la preparación y de la investigación. Tienes que convivir con tus protagonistas, ¿no? O con tu protagonista, que va a ser el entrevistador estrella, entre comillas. Lo digo estrella no porque sea alguien famoso, porque no puede ser un anónimo, pero que yo le voy a dar relevancia por las circunstancias y por el tipo de tema que voy a tratar. Entonces, tiene que haber esa empatía, pero incluso en entrevistas cortas, ¿no? Probablemente para una especie de nota que no necesariamente es abuelo de pájaro en la calle, si tengo posibilidad de noche antes o un día antes o media hora antes sentarme mientras están preparando, probablemente ni siquiera en el lugar donde va a ser la entrevista, o sea, tomar un cafecito, hablar de todo y de nada, de una manera distendida. Obviamente eso va a generar un ambiente de confianza. Lo importante es lograr la confianza del entrevistado. Ya acercándonos a los minutos finales, Guillermo, es importante también en una entrevista la parte de la edición. ¿Cuáles son aquellos pasos básicos para editar una entrevista? ¿Y qué programa nos puedes recomendar para aquellas personas que se están iniciando en este proceso de realizar entrevistas? Sí, antes de entrar al tema de la edición, hay un tema que se me está escapando y son las imágenes de apoyo. O sea, yo veo mucho aquí en la televisión, ¿no? O sea, el camarógrafo llega al lugar, hace el testimonio y se queda con el testimonio. Y después en la edición estoy viendo que repiten. O sea, repiten una toma, repiten otra toma o repiten la misma toma 3, 4 veces. Eso demuestra en realidad una pereza absoluta. O sea, no puede haber repetición. Salvo que sea algo que narrativamente lo estás buscando. Pero cuando estás parchando, simplemente llenando imágenes, es porque no has hecho tomas de apoyo. Y tienes que hacer las tomas de apoyo. Y las tomas de apoyo, o sea, son incluso después de haber cortado la entrevista, obviamente te vas a quedar a conversar, a agradecerle, digamos, ¿no? En ese momento el camarógrafo tiene que estar haciendo planos de detalle. Tiene que estar haciendo planos de detalle de la mano, del entrevistado, incluso de tu conversación, si es que están conversando, ¿no? Etcétera, etcétera. Probablemente planos de detalle del entorno. Entonces, los planos de detalle y los planos de apoyo son muy importantes. O sea, no es suficiente tener la entrevista. Ahora, en el tema de la edición, ¿ya? En el tema de la edición igual hay que ver etapas, ¿no? O sea, primero hay que definir con qué programa voy a editar o tengo que entrenarme a manejar un determinado programa. Luego tengo que organizar el material. Es muy típico, yo he visto en la prensa, llegan con el material y al azar, o sea, en la medida en que vas recorriendo la entrevista, ellos van cortando. Pam, pam, pam. Sí, yo entiendo que hay una vertiginosidad, digamos, en el proceso, especialmente en el tema informativo, pero si no hay esa cuestión vertiginosa,
O sea, hay que sentarse y oír toda la entrevista. Hay que oír de principio a fin. Como método todavía más extremo, yo planteo transcribir la entrevista y editar en la página, subrayando. Entonces, con eso yo ya puedo editar la entrevista, ¿ya? Entonces, tengo que organizar el material, tengo que conocer el material, tengo que organizar el material, tengo que ver mis tomas de apoyo. Si estoy haciendo un documental, tengo que investigar, tengo que tener, digamos, fotografías, recortes de periódicos, una serie de elementos, digamos, que me van a ayudar a mí a enriquecer toda la entrevista. Obviamente hay que conocer los principios básicos de edición, hay que tener en cuenta la musicalización, cómo exportar después el proyecto. Entonces, ahora hay infinidad de programas, o sea, no hay para decir no se puede hacer. Está el CapCut, ¿no? Filmora también, el Adobe Premiere, que era uno de los más tradicionales. En realidad hay infinidad de sistemas de edición. Yo recomiendo fundamentalmente el Adobe Premiere y el Final o el CapCut, ¿no? Ahora, como las mejores opciones inmediatas para aprender a editar de una manera sencilla, ¿no? Porque hay también sistemas más complejos. Ahora, la organización del material es muy importante. Como lo remarqué, el visionado del material grabado, ¿no? Luego hay que importar todos esos archivos, hay que organizar en la línea de tiempo, hay que hacer una organización en bruto. O sea, no es cortar inmediatamente, hay que armar toda la línea y después ver toda esa estructura. Si te lleva 1 hora ver toda esa estructura, tienes que verlo. Y después mover las piezas. Y después de que tengas esa estructura armada así en grosso, recién entrar a empezar a cortar, ¿no? Una vez que tienes organizados todos los clips de video y audio, según la estructura narrativa de tu guión, entonces empiezas a hacer los cortes, ¿no? Y ahí os recomiendo los cortes limpios. Hay 2 cosas que hacen esenciales a la narrativa con imágenes, ¿no? Pongo siempre la metáfora del sonido o de la música. Para la música, su esencia, la esencia de la música es el sonido. O sea, porque la música está hecho con sonidos, pero con sonidos medidos en el tiempo. Distintos tonos de sonido, agudos, graves, pero medidos en el tiempo, me van a generar música. Esa es la esencia de la música. Narrar imágenes, narrar con imágenes, la esencia, o sea, es el corte. La cámara me corta la realidad, yo meto un trozo de la realidad a la sala de montaje, y después en la edición también es el corte limpio. O sea, nada de que la imagen esté dando vueltitas, de que meta un flash por ahí. Eso simplemente lo único que hace es enturbiar y me está demostrando que no tengo la capacidad suficiente para sostener mi narrativa visual. Entonces tengo poca confianza de que mi material va a funcionar y entonces le empiezo a meter una serie de cortinillas, de sonidos y de efectos. O sea, cuando la edición es totalmente efectista, en vez de llegar, digamos, a la emoción del espectador, más bien lo pone a la defensiva y lo pone distanciado. Entonces a mí me gusta el corte limpio. Entonces, si no logro yo narrar limpiamente, obviamente no tengo la habilidad suficiente para narrar con imágenes, ¿no? Y estoy tratando de rellenar esa mi falencia con cosas que son totalmente externas, ¿no? Ahora, ahí no hay que evitar, o hay que evitar repetir. O sea, porque me falta material, repito, ¿no? Después también es importante manejar muy bien los silencios. O sea, los silencios son importantes porque no puedo tener silencios largos. O sea, el corte en realidad no está medido por cronómetro. O sea, yo tengo que sentir el corte. Un determinado plano empieza a suceder y siento que debo cortar ahí, pum, corto ahí.
Inmediatamente viene el otro plano, igual, lo siento y corto. Y así sucesivamente voy haciendo los cortes limpios. Vuelvo a ver y de nuevo ahí ya voy afinando un cuarto o un fotograma de más, un fotograma de menos, etcétera, etcétera. Y se va afinando el corte hasta que tú te das cuenta que orgánicamente va surgiendo el material narrativo visualmente. Eso yo recomiendo, digamos, de entrada para hacer todo el proceso de edición. Muy bien. Gracias, Guillermo, por habernos acompañado en este episodio de la Televisión Educativa Plurinacional. Esperamos que tu experiencia y mirada, hayan aportado a todos aquellos que están viendo este podcast. Y resumiendo, hoy hemos descubierto el arte de la entrevista desde sus tipos, objetivos, hasta los detalles técnicos que la hacen única. Como tú lo mencionaste, hay que recordar que cada entrevista es una valiosa oportunidad para conectar, escuchar y aprender de las historias que nos rodean. Bueno, agradezco por su atención y desde luego hago extensiva esta invitación para que se involucren más con este arte de narrar con imágenes. Ahora que estamos en las redes sociales, ya no es un tema exclusivo de cineastas, o sea, todo el mundo está haciendo imágenes en movimiento, entonces hay que aprender estas técnicas de narrar con imágenes. En ese sentido, les invitamos a este curso que está llevando la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Muchísimas gracias, Guillermo, y hasta una próxima oportunidad.